Bienvenido, Joel, a este segmento de entrevista, más que entrevista, un conversatorio que he creado con el fin de conocer e integrar nuevas personas. Y nada, bienvenido. Muchas gracias, pues agradezco el espacio que me estás dando para poder entrevistarme y pues saludos desde acá de Guatemala y como hablábamos fuera de cámaras, es bastante importante pues conocer gente que comparte la misma pasión por la música que yo y más que somos latinoamericanos, ¿verdad? Llevamos el ritmo en la sangre, entonces es muy interesante conocer diferentes opiniones de gente que apasiona por esto que es la música. Listo. No, pues interesado y queriendo también saber sobre tu vida musical, eh, valga la redundancia, ya que eres cristiano, que manejas, te manejas en ambos ámbitos de la música, pero como tal eres cristiano y te desenvuelves como productor, entonces me gustaría saber cómo es la vida de un productor, de un productor cristiano, cómo se mueve en este negocio. Ok, excelente. Fíjate que es algo bien interesante porque yo vengo de una familia cristiana evangélica desde la cuna, ¿verdad? Bueno, mis padres tienen 40 y tantos años de ser cristianos evangélicos. Yo pues ya nazco en un hogar cristiano en donde pues, tú sabes, me inculcan pues valores cristianos, religiosos. Y pues sobre todo, mi padre pues es un músico desde su corta edad. Él es salvadoreño, ¿verdad? Él es de El Salvador. Y él se viene a los 15 años a Guatemala, pero él ya traía una herencia musical de su familia. Él ya cantaba, ¿verdad? Desde los 12 11 12 años. Y pues esa herencia, pues al nacer yo, pues yo fui el único de mis 5 hermanos, de los 5 hermanos que heredó el talento, podríamos decirlo, de musical de mi padre. Y mi padre, pues aquí en Guatemala es toda una institución en la música cristiana. Te podría decir que es uno de los pioneros en la música cristiana guatemalteca, ¿verdad? Es compositor y cantautor, entonces de ahí viene pues primero esas raíces de mi persona, ¿verdad? Cuando yo tenía 5 años, empiezo a verlo a él, es cuando uno empieza a agarrar conciencia del mundo que lo rodea y de lo que quiere ser al final de cuentas. Entonces yo lo veo a él y me dan unas ganas tremendas de imitarlo, ¿verdad? O sea, si tú tienes un padre que tiene un talento así, creo que un hijo lo primero que quiere hacer es imitarlo, ¿verdad? Entonces vengo yo y lo imito y empiezo a cantar, ¿verdad? Y para regresar ya a este tiempo donde estoy, pues yo miraba que él tenía muchas dificultades para poder grabar y yo de niño siempre tuve un sueño y dije, yo quiero grabarle a mi papá, yo quiero ser su productor, quiero producir su música. Y esto no se da hasta el año 2020, ¿verdad? El año de la pandemia creo que fue un año de oportunidades para todos, ¿verdad? El que no quiso aprovecharla, pues no lo hizo, pero yo sí lo aproveché. Compré un equipo, ¿verdad? De grabación, de home studio, y pues empiezo a estudiar cómo producir, cómo realizar música, cómo hacer pistas, ¿verdad? Siempre con la temática cristiana. Y pues ahí es donde decido ser un productor musical. Aparte de ser cantante, pues ya decido ser productor musical y aparte de eso, pues es que ser cristiano, ¿verdad? Pero sin embargo, pues yo le produzco a bastante gente cristiana y no cristiana, pero básicamente mi estilo, mi rollo es realmente cristiano, ¿verdad? Ese es un resumen más o menos de lo que te puedo decir de cómo ha sido mi vida musical a grandes rasgos, ¿verdad? Para que lo sepas, Te ¿verdad? digo, eso es interesante y te digo que compartimos algo en común y es que yo también vengo de una descendencia cristiana. Eh, Mi familia por parte de madre, todos son cristianos, todos mis tíos, mis tías son pastores, pastoras, o sea, están vinculados de manera directa. Mi abuelo está vinculado de manera directa y tiene también una cantidad de años siendo cristiano. Entonces, eso es algo muy interesante y que para mí también en este caso que, pues, mi nombre artístico es Jay Dream, eh, estuve pausado por esa limitante de tener familia cristiana, de te van a escuchar diciendo algo negativo. Entonces, yo me imagino, me gustaría saber cómo viviste tú eso, si siempre, pues como siempre fuiste cristiano o hubo un
una etapa de rebeldía, que todos pasamos por una etapa de rebeldía donde estuviste aparte y luego volviste a los caminos, o cómo es eso? ¿Cómo fui? Sí, fíjate que es bien interesante lo que mencionas porque hablaste de un tema de rebeldía y creo que yo pasé el momento que tú dices exactamente igual. A la Sí, edad de 12 años, yo entro a la secundaria aquí en Guatemala y pues es un despertar de la mente. O sea, yo estaba en primaria estudiando y tenía claro el concepto del cristianismo y de que a dónde iba en el tema musical, pero pues cuando yo ingreso a la secundaria, pues empieza a despertar en mí en una conciencia más abierta, ¿me entiendes? sí, Entonces ya empiezo a escuchar o a oír por ahí música que ya no es enteramente cristiana, ¿verdad? Y que a veces, como me imagino que tú lo sabrás perfectamente, hay gente de tu mismo círculo personal que te juzga, ¿verdad? Y te critica porque dices, no, tú eres cristiano y por qué estás oyendo esto, ¿verdad? sí, sí, Pero a mí hubo una persona que me lo dijo, y es un productor cristiano también. Me dijo, mira, me dijo, la música no es cristiana ni no cristiana. Hay música que habla de Dios y hay música que no habla de Dios. Pero la música es música, no hay cristiana o música no cristiana, ¿verdad? La música es música, tiene notas, lleva armonía y la música es música. Entonces empieza a mí ese despertar, ¿me entiendes? En donde yo empiezo a escuchar otro tipo de música que no es la cristiana y se empieza a abrir mi mente. A la edad de 12, 13 años, no sé si te acuerdas o tú lo viste, no sé cuántos años tienes, pero en mi época había una enciclopedia en línea de Microsoft que se llamaba Encarta, ¿verdad? Entonces en esa enciclopedia pues yo tenía la compu que mi mamá y con todo esfuerzo la compra, me instalan esa enciclopedia y hay un programa interactivo dentro de esa enciclopedia que se llama Músicas del Mundo. Entonces vengo yo y la curiosidad de darle play, ¿verdad? Entonces empieza una serie de videos de música del mundo. Entonces me vengo a enterar que existe música africana, por ejemplo, y que a mí me fascina mucho, que me fascinó el tema de la República del Congo. Hay un estilo de música que se llama sucus, y es un ritmo así afro, ¿verdad? Un ritmo afro, bien movidito, con riffs de guitarra muy bonitos, entonces eso me empieza a interesar bastante. Entonces empiezo a investigar más y más, y de repente viene un corto de sonido de la música del conjunto de Texas, ¿verdad? Que es la música de acordeón y bajo sexto, eh, música norteña, entonces empiezo yo a buscar, a interesarme por esa música no cristiana, entonces ahí es donde se me abre enteramente la mente, ¿verdad? Entonces yo empiezo a escuchar otra música, y entonces ahí viene lo que dices tú, la etapa de rebeldía, ¿verdad? Mis papás, no, no puedes escuchar esto porque esto es pecado, por ejemplo, por decirlo. Pero a mí me gustaba, yo a veces los oía escondidas, con mis audífonos puestos, mis papás nunca me dijeron que estás escuchando, ¿no? Lo escuchaba y así fue como yo pude obtener una conciencia musical más amplia, ¿verdad? Ya no me estanqué, pero como dices tú, cabal es en la etapa de la rebeldía. sí, sí, sí. No, pues mira que son cosas muy en coincidencia y que suceden, son del día a día y de la vida cotidiana. Y, y, y es interesante, mira, por ejemplo, en este ámbito de que te manejas en la música cristiana, ¿has tenido la oportunidad ya de grabar canciones para otras personas? ¿Y cómo es? ¿Cómo es el ámbito musical en el cristianismo, sí? Porque desde mi punto de vista a veces siento que no se les brinda el apoyo total que merecen. Hasta en las mismas iglesias a veces no le dan el apoyo a sus propios adoradores o cantautores. Y yo pienso eso porque lo he visto, mi familia, gracias a Dios, pues cuenta con mucho apoyo. Tengo una familia, mis primos, mis tíos, tienen grupos musicales cristianos acá en Colombia y son conocidos también. Hacen su música, se presentan en festivales, van a diferentes iglesias, pero yo a veces siento de que hay limitantes, ¿me entiendes? Yo, dentro de lo que hay limitantes. Entonces yo digo, ¿cómo tú ves ese apoyo de la gente o qué debería aportar el pueblo cristiano para que sus artistas, para que sus adoradores crezcan? Porque ya sabemos que en el mundo secular hay bastantes, hay muchos. Sí, correcto. Fíjate que te voy a contar una anécdota que me marcó también bastante en mis inicios de la vida musical.
y yo empiezo a tocar la guitarra más o menos a los 13 años, 13 14 años. Mi padre, pues, es un as de la guitarra, ¿verdad? Él ha tocado en tríos y como comprenderás, pues, es una música muy bonita y él, pues, es muy bueno en la ejecución de la guitarra, pero él nunca me enseñó a mí. Entonces vengo yo y de mi propia cuenta, pues, empiezo a aprender guitarra y resulta que en un día, en una actividad de la iglesia, pues, formamos un grupo para una actividad de jóvenes en la misma iglesia y, pues, un día, pues, yo le dije en un ensayo, brother, yo quiero tocar esta canción con la guitarra, ¿verdad? Y un círculo bastante sencillo, el círculo de do en la guitarra, bastante sencillo. Entonces me dan la guitarra y yo soy el cantante del grupo, ¿verdad? Imagínate que tenía 14 años y agarro la guitarra y toco la canción. Y así terminó. Al finalizar el ensayo, dice el brother que tocaba la guitarra en el grupo, me dice, o les dice a todos, hermanos, fíjense que Joel quiere tocar la guitarra, quiere tocar en esta canción, quiere tocar la guitarra el sábado. Entonces viene una persona que supuestamente era el líder del grupo y dice, no, 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 yo miro que a él le falta mucho. Y no, mejor tóquela usted. Entonces imagínate como alguien que va empezando, alguien que va empezando y que tiene la ilusión de poder representarse así, ¿verdad? Fue una puñalada al corazón, ¿verdad? Y todavía lo recuerdo, me río por no llorar, como dice mi madre, pero sí, fue algo bastante duro en su momento, ¿verdad? Y va a lo que dices, que no hay apoyo, no hay apoyo con la misma gente que está empezando, ¿verdad? Yo creo que, no es por halagarme, pero creo que no lo hice tan mal. Sin embargo, pues hay cierta dosis de egoísmo dentro del pueblo cristiano que debemos erradicar, creo yo, ¿verdad? Porque máxime que somos hijos de Dios y que estamos adorando a un mismo Dios, creo que debemos ser un poco condescendientes con la gente que va empezando, ¿verdad? Yo como productor musical te sé decir quién tiene y quién no tiene un oído musical, ¿verdad? Y quién tiene potencial y quién no lo tiene, ¿verdad? Pero creo que en mi caso, repito, no es por halagarme, creo que sí tenía potencial, pero me cortaron las alas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, no Entonces, sé si eso hubiera, perdón, no sé si eso hubiera desembocado en que yo pues tuviera más confianza a la hora de tocar o algo, no sé, ¿verdad? Me afectó en su momento, pues, pero creo que va a lo que dices, ¿verdad? Se necesita más apoyo para esa gente que va empezando y que necesita confianza para poder subir, para poder crecer. y Joel, mira, yo pienso que ya que tocamos este tema, usted debe ser una de las personas que sea forjador de eso, de, de, de dar esa visión, de dar esa propuesta de apoyo. No le dé ningún tipo de pena ni vergüenza decirle, apoyemos o creemos acá en la iglesia un grupo de personas que de relevo, porque también yo he ido a iglesias donde tú te das cuenta que no tienen músicos, tienen los instrumentos, pero no tienen músicos, tienen un sinnúmero de cosas y no tienen ellos mismos, pero ellos mismos son los que se cierran esa puerta. Entonces a mí me gustaría de cuál sería tu mensaje para ese tipo de personas o cómo sería que puedas implantar o puedas dar un mensaje, sí, esa es la palabra, dar el mensaje de que apoyen a todas esas personas, impartir ese sentir tuyo. Claro, como dices muy certeramente, es que creo que el campo es bastante abierto, el campo está listo para cosechar. Sin embargo, hay falta gente que tenga amor a eso, ¿verdad? Que tenga amor en querer que se hagan las cosas, ¿verdad? Porque si no tenemos ese deseo de poder sembrar, entonces no vamos a cosechar, ¿verdad? Entonces, lo que mi mensaje es para esa gente que tiene gente en su iglesia o no precisamente en la iglesia, incluso puede ser en el ámbito secular, Sí, ¿verdad? Que hay gente que quiere sobresalir en la música y ves que tiene potencial, o incluso sabiendo que tal vez no tiene potencial, pero que si tú lo acompañas desde una etapa temprana, puede llegar a ser alguien importante, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante, saber que todos tenemos un talento y hay que descubrirlo, ¿verdad? Podrá ser sus más o sus menos, pero al final de cuentas todos tenemos un talento y hay que descubrirlo. Y si alguien muestra interés por la música, cuánto no, ¿verdad? Entonces tenemos que apoyar a esa persona, acompañar desde sus inicios y que vaya creciendo, ¿verdad? Apoyarlo en cada paso que dé y que nosotros podamos
como gente que sabemos un poquito más de música, que no sabemos todo porque siempre se aprende, pero gente que sabemos que tenemos un poco más de conocimiento, poder acompañar a esas personas que muestran interés para que la música pues siga expandiendo, ¿verdad? Sí, pues me surge también una incógnita y ya que mencionas mucho a tu papá, eh, ¿aún ejerce la música? Sí, sí, de hecho, pues yo le estaba, él ha producido como solista 14 producciones, pero en la, en la número 15 pues yo le produje todo lo que es su música, ¿verdad? Y él ya tiene 75 años, pero pues sigue igual en activo, ¿verdad? Pero ya no es como antes, ya no es como antes. Él sigue cantando, pero ya no tiene la misma fuerza de antes, ya fuerza un poco su voz, ya no le sale tan alto como antes, pero él me dice a mí, y es algo, y te lo digo, hace unos días me dice él, y me lo dijo enteramente de corazón, me dijo, mi hijo, yo quiero que usted continúe ese legado, porque yo ya estoy próximo a retirarme, ya estoy próximo a dejar esto y yo no quiero dejar esto así. Yo quiero que usted siga ese legado. Haga esto, haga lo otro. Mire todo lo que yo hice, todo lo que me pasó. Usted aprende los errores míos, no los cometa y sigue adelante. ¿Verdad? Entonces, él pues ya está próximo a retirarse, como te lo digo, pero ahí está sembrando en mí, ¿verdad? Ahora que dices que él te pidió que sigas con el legado, ¿ya tienes eh, composiciones próximas a salir o todavía está en planes? Fíjate que sí, sí, sí. Propiamente mi persona, pues tenemos ahí un par de proyectos estancados, pero que vamos a sacar próximamente para la redundancia, en los próximos meses y que la gente pues que nos sigue, pues tiene que estar pendiente ahí porque va a haber un poco de novedades ahí, vamos a cambiar un poco el estilo en que hemos estado grabando porque como te digo, mi estilo de música es bastante claro, es la música regional mexicana. Sin embargo, pues como te decía, no estoy cerrado a ningún género, ¿verdad? Pero en los próximos meses sí vamos a sacar un poco de otros géneros, novedades, ¿verdad? Que yo nunca he trabajado. Por ejemplo, tengo una canción de reggaetón que va a salir próximamente, ¿verdad? Es una versión de una canción que mi papá escribió y la voy a sacar en versión reggaetón en los próximos meses, ¿verdad? Entonces es parte de lo que tenemos proyectado para este año y esperemos en Dios que todo se lleve a cabo, ¿verdad? Wow, increíble y de verdad que te deseo para ese proyecto musical lo mejor de lo mejor, que pues la bendición de Dios que siempre anda con nosotros, pues te acompañe también en este nuevo camino musical. eh, y nada, este, pues el proyecto tuyo como tal ya has integrado artistas cristianos también, porque de eso se trata también de que nosotros también demos ese aporte. Sí, Y correcto. qué mejor que empezar por nosotros mismos. Es correcto, es correcto. Pues en mi estudio, como te digo, no es tan grande, pero vamos empezando, ya tenemos más o menos 3 años de estar funcionando y pues hemos estado apoyando a gente que ni en su vida, créeme, tenía, por ejemplo, para hacer tan siquiera una pista, ¿verdad? Y se han acercado a mí y yo con mucho gusto les he apoyado. Tenemos un par de proyectos con gente de aquí de la colonia donde yo vivo que tienen talento y como te digo, no tienen para empezar una producción y yo me he ofrecido a producirle su primer disco y ahí estamos, en eso vamos, ¿verdad? Vamos a estar apoyando a la gente que no tiene los Realmente. recursos necesarios como yo sí, como yo te recuerdo y lo que te dije hace un rato. Mi papá en su momento no tenía los recursos y había gente que le prometía hacerle o darle, pero nunca cumplía. Entonces eso fue creando en mí una conciencia de decir, cuando yo crezca yo quiero hacer esto y quiero ayudar a la gente, ¿verdad? Que va a estar picando mucha piedra, ¿verdad? Entonces ahora que tenemos la oportunidad de poder ayudar, hacerlo con todo el gusto y con todo el corazón para que también la gente crezca. Pues fantástico que tengas ese pensamiento, que tengas esa visión, porque es alguna de las cosas que pues se necesita.
Y obviamente tampoco puedes dejar de un lado el dar y el recibir también, porque en este ámbito pues se necesita para invertir, para seguir comprando equipos y todo. Pues me parece fantástico que lo hagas así, pero también llevándolo a un punto más comercial, también te sugiero que ya a su tiempo exijas algo retribuido de los esfuerzos y de todo lo que tú puedas hacer también, porque de eso se trata. La Biblia claramente también lo dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, cuando también puedas, un pequeño aporte que te hagan no significa, tal vez no es la cantidad con la que puedan pagar tu trabajo, sino con la que te puedan aportar y demostrar que están también dispuestos a invertir en lo que están haciendo. Sí, claro, y precisamente yo soy fiel creyente de esto. Fíjate que, eh, y te soy sincero, y te lo voy a decir claramente, no te voy a mentir, no hice el home studio por una retribución económica, más allá del gusto por la música. Mi deseo es apoyar, pero sin embargo, como te digo, Dios no me ha dejado solo, yo lo reconozco, y hay gente que siembra, ¿me entiendes? O sea, no sé si me entiendes el punto en el que Sí, de si tú siembra. siembras, vas a recibir. Sí, Y claro, claro. fíjate, te voy a dar un testimonio bastante claro que muestra. Fíjate que cuando nació mi hijo tiene 1 año y medio. Cuando nació mi hijo, mi esposa estaba bueno, sí estaba con trabajo, pero como estaba suspendida por la seguridad social, entonces no recibía salario. Entonces recuérdate que solo mi salario pues era complicado, ¿verdad? Era complicado. Y sin embargo, pues viene una persona que yo no ni siquiera conozco. Bueno, personalmente pues la conocí a través de internet y viene y me escribe un día, brother, fíjate que necesito hacer 12, bueno, no 12, no me dijo, pues quiero hacer unas pistas, me dijo. Ok, yo estaba en plena crisis económica por lo que te había dicho. Y me dice, mire, le mando estas dos, hágame estas dos. ¿Cuánto me va a cobrar? Entonces vengo yo y le digo, le doy mi precio y me dice, excelente, empecemos a trabajar. Si usted me las hace bien, pues yo sigo trabajando más. Entonces le hago las primeras dos y queda contento el muchacho con el trabajo y dice, ahí van otras dos, ahí van otras tres. Y así hicimos 12 al final, ¿verdad? Wow. Entonces, económicamente, Dios me suplió a través de él, ¿verdad? Sí, claro, es Entonces, un gran sin milagro. yo pedirlo, sin yo pedirlo, como te digo, ¿verdad? Como tú lo dices, pues, y sin yo pedirlo, Dios me retribuyó a través de esa persona y suplió mis necesidades en esa época, ¿verdad? Entonces, como en lo monetario, sin embargo, pues sí, que en su momento, pues hay personas que sí a las que me piden hacer trabajos y me dicen, mira, yo quiero trabajar contigo y necesito que me hagas esto. Entonces, esas personas, pues sí, obviamente tienen un costo, ¿verdad? Pero cuando yo veo que hay una persona con necesidad que realmente lo necesita, entonces ahí es donde va la conciencia mía, ¿verdad? Y poder apoyarlo, ¿verdad? Pero con la gente que sí realmente me dice a mí un trabajo, pues sí, obviamente hay una retribución económica, ¿verdad? Pero te doy este testimonio para que sepas que al final de cuentas, pues Dios te... Dios siempre, no, Dios es muy grande, Dios siempre es bueno. Y te digo, como vuelvo y te repito, yo vengo también de un hogar donde casi todos por parte de mamá son cristianos, entonces también entiendo muy claramente eso, el sembrar, todo eso lo tengo muy claro. Y nada, yo creo que esto que también tú ves es a raíz de eso, Dios que ha permitido que eso sea posible. Y nada, yo agradecido con Dios también siempre al igual. Y quisiera saber cómo se va a llamar ese primer tema o ese tema que vas a hacer en versión de reggaetón que ya hizo tu papá. ¿Cómo se llama el tema? ¿Y de qué se trata? Sí, la canción se titula Si eso no es amor. Y la canción pues habla de que si Dios no es amor, entonces ¿por qué existe el mundo? ¿Por qué respiramos? ¿Por qué hay aves volando? ¿Por qué está el mar? ¿Por qué está el sol? ¿Por qué camino yo? ¿Verdad? Entonces yo creo fielmente en que si nosotros estamos vivos es por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y porque Dios tiene un propósito, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, sobre eso va a tratar la canción, ¿verdad? Si eso no es amor, se llama. Es una canción que mi papá grabó en el año 89. En el 89, imagínate, en esa época ya hablando un poco de tecnicismos, ¿verdad? Yo soy también muy amante de la tecnología musical y específicamente enfocado hacia los teclados.
¿verdad? A mí me fascina la historia de los teclados y precisamente esa canción fue hecha con un teclado de la época que era un Casio, el HT6000, ¿verdad? Y si tú buscas videos en internet, es bien característica la música de ese teclado de los 80, ¿verdad? Y la canción está hecha enteramente en ese teclado. Entonces, y el ritmo es un reggae rápido, pero cuando le agregamos el beat de reggaetón, no, no, imagínate, es una fusión bárbara, es buenísimo. Les va a gustar seguro, les Pero va a gustar seguro. la verdad que yo quiero escuchar ese tema y me lo envía, ya tiene mi contacto personal, me lo envía para yo escucharlo y nada, eso me parece fantástico que Así ignores, será, amigo. que en base a lo que tu Es- papá te ha dejado, pues puedas crecer y hacer cosas nuevas, eso es fantástico. Exacto, ¿no? Y de hecho, hay otra canción que de repente si tú haces beats, que me imagino que tú haces beats, eh, de repente también la versionamos a reggaetón. Es un reggae. La canción se llama El Viejo Buda, es una canción viejísima, imagínate, de los años 60 que también mi papá la grababa en esa producción en el 89 y es muy bonita, pero yo creo, siento que con un beat de reggaetón quedaría buenísima, ¿verdad? La reversionamos ahí, pero siempre nos platicamos, ¿verdad? Pero como te digo, es interesante fusionar, ¿verdad? Hacer algo diferente, algo que se salga de los cánones establecidos y poder presentar algo novedoso. Sí, claro. ¿Cómo es el nombre de su papá para de repente las personas que quieran saber o tengan esa intriga de saber quién es esa persona que ya tiene tanto tiempo en el ámbito de la música cristiana? Si no estoy mal, ustedes en Venezuela, Venezuela, ¿verdad? Tienen un cantante de música llanera, si no estoy mal, que se llama Hermes Moreno, no sé si lo viste o No, lo has no, no, escuchado, muy poco, pero poco escuché música. el mismo nombre tiene mi papá se llama Hermes Francisco Moreno. Ah, De hecho, el venezolano que tiene ese mismo nombre es el creador de aquella canción que dice, ¿cómo no voy a decir que me gustas? ya, sí, es versionada por otro artista. Exactamente, yo Conozco creo de la que voz de otro artista. sí, yo creo que Luis Silva la grabó, Sí, Luis Silva. sí, Luis Silva, pero la canción es de Hermes Moreno, venezolano, ¿verdad? Y mi papá se llama igual, mi papá se llama Hermes Francisco Moreno, ya con 75 años y pues como te digo, desde los 12 años empezó a cantar. Y su historia es muy particular porque él empieza a cantar con música de Los Ángeles Negros, Ah, del grupo chileno, sí, claro, claro. ¿verdad? Entonces, él O empieza sea a que su imitar. estilo de música puede ser como la de Marino, más o menos. Exactamente, de hecho, el estilo musical de mi papá, el estilo vocal, es muy parecido a Germain de la Fuente, vocalista de Los Ángeles Negros. Hay personas que me dicen cuando lo escuchan en sus grabaciones, dicen, no, dice, casi igual la voz de con Germain de la Fuente, pero fue una influencia bastante grande en el estilo de mi papá, en Claro. el estilo vocal, ¿verdad? Entonces, él se llama, como te digo, Hermes Francisco Moreno, es salvadoreño, pero ya tiene radicado aquí en Guatemala casi 60 años, ¿verdad? Sí. Pues nada, Joel, mira, ha sido un placer para mí, pues, escucharte, conocerte. Yo sé que tal vez hasta cosas se han quedado por fuera, pero por cuestiones del tiempo de la grabación, pues, debe ser así. Y nada, pues no sé algo más que quieras aportar, que quieras decir. Solamente agradecerte pues el espacio que me has regalado y la verdad pues estoy muy contento de estar aquí en tu canal y poder pues conocer también, repito lo que dije al principio, conocer el interés musical de otras personas alrededor del mundo y más que todo en Venezuela, la verdad que en Venezuela pues es un país que como te digo, a mí me gusta mucho la música del mundo y de Venezuela me encanta mucho lo que te decía, la música llanera. Me encanta mucho oír a Luis Silva, no sé si oíste alguna vez a Soledad Bravo, eh, de ese tipo de música veo yo de Venezuela, ¿verdad? Sí, 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 bien Música, característico. sí, música autóctona de Venezuela y pues qué bueno conocer a alguien de ahí, ¿verdad? Y pues como te digo, estoy a tus órdenes también y espero que de repente podamos hacer una colaboración, aunque sea a distancia, pero hacer una buena colaboración ahí para poder hacer música, que es a lo que estamos, a lo que venimos al mundo, ¿verdad? Listo, claro que sí, claro que sí. Estamos abiertos también a todas las posibilidades siempre y cuando también esté el tiempo disponible. Y nada, Joel, de verdad que para mí ha sido un placer.
conocerte y espero que después de hoy pues continuemos en contacto, que podamos seguir ahí, porque este segmento es creado con ese fin de conocer y nada, siempre voy a estar interesado en saber qué estás haciendo y nada, cada vez que pueda por ahí ya sabes, envíeme para escuchar. Buenísimo, buenísimo. Ahí estamos a la orden y te repito nuevamente, gracias. Bueno, la verdad que interesante historia, interesante esto que cuenta Joel, porque de verdad que es algo muy diferente. Y esta es la entrevista número uno a una persona cristiana. Yo sé que no va a ser la última, sino que ojalá y pues se sigan anexando más personas como tú que quieran hacer esto también. Pues así despido Winner Show TV con Joel. Ya saben que tiene próximo tema remezclado del repertorio de su papá y nada. Bendiciones y éxito para ti desde acá. Mucho éxito y muchas bendiciones para ti, bro.